Hola chiquillos, bienvenidos a la ayudantía 7 de Principios de Economía. Hoy día vamos a seguir viendo lo que estábamos viendo la semana pasada, que era como función, o sea, utilidad y todo eso, pero vamos a avanzar un poco más y hablar sobre el óptimo y esas cosas. ¿Ya? Voy a apagar la cámara para que el video no pese tanto, pero bueno, eso, cualquier cosa, duda que tengan, como cuando estén viendo el video, me escriben por correo. Ya, démosle. Ya. Bueno, ya no hay resumen porque es como lo mismo que vimos hace 12 ayudantías atrás, como ese resumen era para estas ayudantías que venían. Así que partamos nomás. Dice, Leo y Cristiano tienen preferencias representadas por U igual a X a la 7 por I a la 9 y por V igual a menos 22 más 18 por el logaritmo natural de X más 4 logaritmo natural de Y, respectivamente. Asuma X e Y dos bienes cualquiera. ¿Tienen las mismas preferencias? Si así fuera, demuéstrelo. Si no, ¿quién gasta una proporción mayor de sus ingresos en el bien X? Ya, Ari, cualquier cosa me preguntáis nomás, ya, me interrumpí también. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es tratar como de reducirla o de aplicar transformaciones monótonas crecientes a una función para llegar a otra. Y bueno, si no lo logramos, podemos decir que no representan las mismas preferencias, pero si lo logramos, vamos a poder decir que sí, que es algo que ya hemos hecho ayudantías pasadas. Entonces vamos a partir del v de x, y, que es menos 22 más 18 logaritmo de x más 4 logaritmo de y. ¿Ya? Y bueno. Esto, nosotros como por propiedades de los logaritmos, sabemos que es lo mismo que el logaritmo de x elevado a 18 por y elevado a 4. ¿Ya? Y bueno, también una transformación monótona sería sumar 22 para que te quede simplemente el logaritmo de x a la 18 por y a la 4. Ya. Y eso va a ser lo mismo que... ya, que x a la 18 por y elevado a 4. Ya, como que van a representar las mismas preferencias. Y eso es lo más que lo podemos reducir, como para que se parezca lo más posible al x a la 7 por y a la 9, pero no hay nada que podamos hacer para que sean exactamente iguales. Entonces, a esta nueva función que encontramos acá le vamos a llamar w de x, y. Y va a representar las mismas preferencias que v, que fue con la que partimos, ¿ya? Pero no va a ser igual a u. Entonces, u de x, y no tiene, bueno, no representa mejor. Las mismas preferencias que v de x, y. ¿Ya? Eso. Y la segunda pregunta que nos hacen es, ¿quién gasta una proporción mayor de sus ingresos en el bien X? ¿Ya? Entonces vamos a tener que, tenemos a Leo y a Cristiano. Entonces, Leo va a gastar en el bien X, bueno, él tiene las preferencias de X a la 7 por Y a la 9, entonces va a gastar 7, porque es el exponente del X, dividido en la suma de los exponentes, 7 más 9, ¿ya? Porque eso sería como el total que gastaría. Y nos va a quedar 7 dividido en 16. Entonces gasta 7 dividido en 16 en X. Y por su parte, Cristiano va a gastar el exponente que quedó elevando a X, que bueno, acuérdense que V y W representan las mismas preferencias, entonces, bueno, es mucho más fácil verlo en esta que está acá abajo. ¿Ya? Entonces vamos a tener que 18 dividido en la suma de los exponentes, 18 más 4. Entonces va a ser 18 sobre 22
de sus ingresos va a gastar en X. Entonces, bueno, ¿quién gasta más? Cristiano, ¿no es cierto? Cristiano gasta más en X. Connie, una pregunta, es que no sé si estoy muy perdida. Entendí toda la parte de tratar de esto de sacar las funciones monótonas y así, pero la última parte de sumar los exponentes, ¿por qué lo hiciste así? Ya, mira, se supone que yo puedo dividir mi como lo que yo invierto, que pega con Fed, sorry, lo que yo gasto en cada uno de mis bienes, ¿ya? Entonces yo tengo X e Y, y la función de utilidad me va a decir como al final cuánto yo valoro cada uno de los bienes para gastar en ese bien por sobre el otro, ¿cachai? Entonces yo, al final, como que mi restricción presupuestaria, no sé si te acordáis, pero es PDX por X más PDI por Y, y eso tiene que ser como igual a el M, que sería como mi presupuesto, ¿ya? Entonces, como lo que yo voy a gastar en X, por lo que me cuesta X, más lo que yo voy a gastar en Y, por lo que me cuesta Y, tiene que ser igual a como mi tope, ¿cachai? Que sería mi M. Y en este caso, la función de utilidad como que representaría esas preferencias, ¿cachai? Como al final, cuánto yo voy a gastar en X y cuánto voy a gastar en Y para yo maximizar mi utilidad, y por eso los exponentes como que van a representar cuál es mi disposición a pagar, como a gastar en ese bien. Y por eso la suma de los exponentes sería como el total que yo voy a gastar, como entre los dos, y bueno, lo que gasto por cada uno sería el exponente de cada uno dividido en el total. Quizá un poco confuso, no sé. O sea, sí capté esto de utilizar ay, no me acuerdo el nombre, pero la función del M, de que creo que era de las Restricción preferencias, presupuestaria. es de la función presupuestaria, pero sí capté que es más que nada para saber qué se prefiere, o sea, para sacar la diferencia de un bien sobre otro. Claro, como en este caso Cristiano va a gastar más en X, significa que el X le genera más utilidad, ¿cachai? Porque él va a gastar más en ese bien porque le genera más utilidad, ¿cachai? Como que le Sí, da más felicidad. sí. Ya, eso, súper. Muchas Hola gracias. Andrés, no te había visto que habías llegado. Hola. Ya, ¿alguna duda de la 1 entonces? Aparte de la que la Ari me acaba de hacer. ¿No? Yo como que recién me metí, así que no cacha mucho la 1. Pero la Ah, siguiente podría estar mejor. démosle con la 2 entonces. La 1, revisar el video muy cortito, es muy fácil. Démosle con la 2. Dice, si una persona no consume todo su ingreso, entonces sus preferencias no son monótonas. ¿Verdadero o falso? Ya, y como yo siempre les digo, a mí me gusta ver las cosas gráficamente, ya es como, a mí me sirve mucho para entenderlo. Esperemos que a usted igual los ayude. Entonces, vamos a ver esto en un gráfico. Ya vamos a tener esto ahí, este acá. Sorry. Acá vamos a tener el Y y X, ya, porque tenemos dos bienes. Y mi curva de indiferencia va a ser algo así, ¿ya? Se supone que a lo largo de toda la curva me va a dar la misma utilidad. Y los puntos donde la curva choca los ejes va a ser M sobre P de X y M sobre P de Y. Acuérdense que M es mi ingreso, ¿ya? Y bueno, la pregunta dice, si una persona no consume todo su ingreso, entonces sus preferencias no son monótonas. Y bueno, ¿qué pasa en este punto? Yo voy a tener una curva que se llama, o sea, es la curva de la restricción presupuestaria, como graficada, que va a ser algo así. ¿Ya? Y supongamos que yo estoy consumiendo con esa curva de indiferencia, o sea, con esa curva de la restricción presupuestaria, ¿ya? Que es con un M igual a 5. Pero mi M, como el M que yo recibo, como mi sueldo, el único ingreso que yo tengo es 7. Entonces yo no estoy usando todo mi ingreso, ¿ya? Y por ende, en ese punto va a chocar con mi curva de indiferencia acá y acá, ¿ya?
Y finalmente voy a estar teniendo la misma utilidad, pero con dos, o sea, voy a estar teniendo la misma utilidad, pero con un presupuesto menor a mi óptimo, ¿ya? Entonces, no voy a llegar como a mi mejor momento, como a mi mejor punto, ¿ya? Sin embargo, si es que yo uso una curva, voy a tratar de que me queden lo más paralelas posibles. Ya, por ejemplo, esa, como que justo se intersecta, como que es tangente a la curva de indiferencia, y voy a, obviamente, consumir en ese punto. Y ese sí sería como lo mejor que yo puedo lograr, ¿ya? Entonces, en ese punto, voy a tener que M, o sea, mi ingreso, va a ser igual a P de X por X más P de Y por Y, ¿ya? Sin embargo, acá, que es como la situación que nos están describiendo, como en esta parte de acá, voy a tener que el M va a ser mayor a el P de X, espérame, mejor al revés. El P de X por X más P de Y por Y va a ser menor a los ingresos que yo estoy teniendo. ¿Ya? A ver, bueno, no quiero explicárselos. Claro. No, ahí no es M igual a 5. Esto es con un mayor ingreso. ¿Ya? Eso. Entonces, bueno, ahora habiendo visto este gráfico, vamos a volver a la pregunta. ¿Ya? La pregunta dice, si una persona no consume todos sus ingresos, entonces sus preferencias no son monótonas. Si no consume sus ingresos, significa que está consumiendo por debajo del óptimo, ¿ya? O sea, tiene ingresos 7, pero en verdad está usando 5, como lo que les mostraba, ¿ya? Y eso significa que no va a cumplir con la regla del más es preferido a menos, porque a pesar de tener 2 de diferencia, no los está usando, ¿ya? Entonces, como el comente sería verdadero, porque si no voy a usar todo mi M, entonces la curva de indiferencia no va a ser tangente a la restricción presupuestaria, va a pasar algo como lo que pasa en el gráfico, y por lo tanto no voy a cumplir con eso que decíamos de la monotonicidad, que más es preferido a menos, ¿ya? Entonces no voy a estar como en la mejor curva de indiferencia, voy a estar en una D más abajo. Y entonces esa no va a ser la que me entregue mayor utilidad, ¿ya? Si yo quiero volver al gráfico porque les cambié los nombres a las curvas y no quiero confundirlo, así que esta es la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria es la recta que está acá, ¿ya? Y por eso prefiero la de arriba por sobre la de abajo, porque la de arriba me entrega mayor utilidad, ¿ya? Si es que uso como un ingreso menor, significa que podría tener, o sea, estaría como en una curva de indiferencia menor, y por ende podría tener o sea, como con un ingreso menor podría lograr esa curva de indiferencia, pero no con el que tengo, y con el que tengo puedo aspirar a más, y por eso no es conveniente. Entonces sería verdadero, ¿ya? Yo sé que me confundí, como que lo cambié al principio, y eso quizás los confundió, así que feliz si me hacen preguntas. Entendí el concepto y el gráfico, pero no entendí la pregunta. ¿Cómo a qué Ya, se volvamos. refiere? ¿Te acordáis lo que significa que las preferencias sean monótonas? Creo que ahí está el problema, no recuerdo muy bien. Ya, llama eso. Si querí, podemos volver como al resumen, que no me acuerdo dónde está. No, esto es demasiado antes. Acá está. Creo que acá está explicado monotonicidad, ¿puede ser? Ya, bueno, no, pero la clave de la monotonicidad es que yo siempre voy a preferir más a menos, ¿ya? Y el ejemplo que yo siempre les doy es que, bueno, de hecho ahora tiene como más sentido que antes. Ahora estamos viendo como los precios de los insumos y cómo eso influye en la utilidad que yo tengo, o cómo se afecta la cantidad que yo consumo de cada bien el precio de los insumos.
Y la monotonicidad, como el ejemplo más claro según yo, es que si a mí me ofrecen como como típico que tú, no sé, vayas a comprar un auto y hay como una canastita con dulces, ¿ya? Y si un consumidor es monótono, o sea, tiene preferencias monótonas por los dulces, entonces él va a agarrar la canastita y va a sacar todos los dulces que hay. ¿Por qué? Porque no cuesta ningún peso. Entonces tú siempre prefieres más a menos, siempre y cuando te alcance tu presupuesto. Y en ese caso, como que tu presupuesto no influiría porque tendrías como que sin importar cuántos saques, no te va a costar ni un peso. Entonces sacarías todos los dulces que están ahí, ¿ya? Entonces siempre prefiero más a menos. No voy a sacar uno porque puedo sacar 10, 20, los 100 que hay en la cuestión y eso va a demostrar mi monotonicidad en las preferencias de los dulces. ¿Ok? Sí, perfecto. Entonces, como son monótonas, no va a consumir, o sea, si no consume todo ese ingreso, no estarían siendo monótonas, porque él podría aspirar a más, esta persona podría aspirar a más, pero no lo está haciendo. No sé por qué, no me explican, pero no lo está haciendo, entonces no está siendo monótono. ¿Ok? Sí. Sí, perfecto. Buenísimo. Démosle con la 3. Dice, un individuo tiene preferencias definidas sobre dos bienes. Antes, ¿hasta dónde llegaron? ¿Vieron Cornut? Agregación de Cornut. No me suena el Cornut. O sea, vimos todo el principio de optimización y así, y la curva de ingreso. Vimos la curva de Angel, pero no me Ya, suena. entonces si vieron Cornut, porque eso está antes, a no ser que lo hayan saltado, miren. O puede ser que venga después, no sé. No sé, pero no me suena el Cornut. Pero vimos esta curva de Angel. Ya, igual yo se los voy a explicar, ¿ya? Así que se los voy a explicar y después la profe si se lo explica de nuevo acá. Aprobémosle la pregunta, dice, un individuo tiene preferencias definidas sobre dos bienes y gasta la mitad de su ingreso en cada uno. ¿Ya? O sea, la mitad, el 50% en X y 50% en Y. Si al aumentar el precio del bien 1 en 5%, la cantidad demandada cae en un 15%, ¿cómo esperaríamos que reaccione la cantidad demandada del otro bien? Ya, entonces, si al aumentar el precio del bien 1 en 5%, la cantidad demandada cae en un 15%. ¿Eso qué les dice? Ya, vamos a dejarlo ahí por mientras, ya piénsenlo. Pero por mientras veamos qué es la agregación de Cornut. La agregación de Cornut me dice que bienes con baja participación en el presupuesto, voy a escribir, bienes con baja participación en el presupuesto, eso quiere decir que tienen un BI bajo. BI es como la participación de cada uno de los bienes en el presupuesto. B de X, B de Y, y así como para cada uno de los bienes que están en mi canasta, ¿ok? Bueno, entonces, bienes con baja participación en el presupuesto van a tener elasticidades precio en promedio bajas, ¿ya? Elasticidad precio propio y elasticidad precio cruzada. ¿Saben lo que es la elasticidad precio propio y precio cruzado? Más o menos. Ya, espérenme. Tienen elasticidades en promedio bajas. Elasticidad a precio. Ya, y esto, según yo, es muy simple, como si lo piensan lógicamente. La elasticidad precio propia va a ser en cuánto va a cambiar mi demanda si es que yo aumento el precio del bien, como del mismo bien. ¿Ya? Por ejemplo, en cuánto varía X si yo aumento el precio de X, o en cuánto varía la demanda de X si es que yo bajo el precio de X. ¿Ya? Y la precio cruzada, por otro lado, es en cuánto varía la demanda de Y sustituto de X si es que yo varío el precio de X, ¿ya? O sea, si es que, creo que se lo había dicho la semana pasada, como si es que yo voy al supermercado y hay Lucchetti y Carosi, como fideo Lucchetti y Carosi, y a mí me da lo mismo cuál comprar porque para mí son sustitutos, ¿ya? Y yo me doy cuenta ya, una semana como que valen como lo mismo, entonces filo, saco cualquiera, ¿ya? Y la siguiente semana
Lucchetti subió su precio al doble. Entonces, ¿cómo va a reaccionar la demanda por los fideos Lucchetti? Si es que Lucchetti subió el precio al doble, yo le aseguro que va a disminuir, si es que son sustitutos para un gran número de personas. ¿Ya? Entonces, esa elasticidad, en ese punto estaríamos viendo la elasticidad precio propia. ¿Ya? O sea, en cuánto varía la demanda del bien si es que cambia el precio del bien. Y por otro lado, si es que ya Lucchetti subió el precio al doble, entonces yo ya dejé de comprar Lucchetti, entonces ahora yo voy a comprar Carosi. ¿Ya? Entonces, en cuánto va a variar la demanda de Carosi, dado que Lucchetti subió el precio, yo le aseguro que va a aumentar. ¿Ya? Y esas son las dos definiciones como de elasticidad precio propia y cruzada. ¿Les queda claro hasta ahí? Sí, sí. Sí. Buenísimo. Ya, entonces ahora, como la agregación de Cornut tiene una fórmula. Bueno, tiene dos, pero vamos a ver una hoy día ahora que nos sirve para hacer el ejercicio. ¿Ya? La otra es como una simplificación de esta, como que matemáticamente podemos llegar a la otra, pero están las dos en el PPT para que las revisen. Y bueno, yo creo que la profe se los va a pasar. ¿Cuándo tienen clase? Mañana, en la mañana. A verdad que creo que el miércoles, sí, el miércoles pasado me encontré con la profe y me dice así como, Connie, vinieron 12, una cuestión así, como a las 8. Sí, a las 8:30. Ya, buenísimo. Entonces, B sub I por elasticidad de I, J igual a 0. Ya, entonces, en la participación en el presupuesto de J, que en este caso, no sé, sería, por ejemplo, Lucchetti, no sé cómo se escribe ya, fin, va a ser, o sea, la participación en el presupuesto de Lucchetti más la sumatoria de la participación de todos los otros bienes. En este caso solo tendríamos Carosi, la participación de Carosi por la elasticidad precio cruzada de la Carosi va a ser igual a 0. ¿Ya? Eso quiere decir que bienes con baja participación en el presupuesto van a tener ambas elasticidades en promedio bajas. ¿Ok? Eso. Y algo que se me fue, sí, pues que dentro de la sumatoria igual se incluye como el bien que es, con el que estoy evaluando. ¿Ya? Entonces me guiaría, se los voy a escribir mejor. BJ, vamos a ponerle B1 más B1 por la elasticidad de 1,1, o sea, precio propia, más B2 por la elasticidad de 2,1. ¿Ya? Y eso sí sería igual a 0. 1 es Lucchetti y 2 es Carosi. ¿Ok? Eso como escrito ya, casi siempre trabajamos con dos bienes, a lo más con 3, así que haría, bueno, ahí si es que lo hacemos con 3, faltaría un más B3 por elasticidad de 3, 1. Pero eso sería lo más que llega, nunca ven más allá que 3 bienes. Y de hecho ya eso es raro. ¿Ya? Bueno, en la PPT sale otro ejemplo que dice, por ejemplo, el precio de la pasta de dientes aumenta la demanda. O sea, el precio de la pasta de dientes aumenta, ¿ya? Y la pasta de dientes tiene como baja participación dentro de mi canasta de consumo, porque, no sé, yo no gasto como la mitad de mi presupuesto en la pasta de dientes, ¿ya? Entonces, la demanda no debiese verse tan afectada, como que, no sé, pues si me suben, si quiero escuchar los perros, como cierro la ventana. Sí, sí se escucha. Ya. Otra semana vamos a prender el aire acondicionado. Ya. Ya, entonces la demanda no debiese verse tan afectada porque tiene una baja participación en mi presupuesto. Entonces, si es que, no sé, me suben el precio de la pasta, una semana cuesta 1.000 pesos y la otra semana cuesta 1.200, como que yo voy a seguir comprándolas, al final da lo mismo, ¿ya? Como que son 200 pesos y 200 pesos es como muy poco en mi presupuesto mensual. O sea, pensando que tengo, no sé, 800.000 pesos de presupuesto, algo así, ¿ya? Obviamente eso es subjetivo, sí, pero a grandes rasgos sería eso. ¿Ya? Bueno, y ahora volviendo a la pregunta, nos dicen que ambos bienes tienen una participación de 0,5. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la matemática de eso. Vamos a encerrar esto como la fórmula. Y, bueno, de hecho es lo mismo que le había escrito recién. B1 por, o sea, más B1 por la elasticidad de 1,1 más
B2 por la elasticidad 2, 1. ¿Ya? Igual 0. Y ojo que del enunciado, yo sé que la participación de ambos bienes es un 50%. Entonces, B1 igual B2 igual 0,5. Ya me dicen que gasto la mitad de mi ingreso en cada uno de los bienes. Y por ende, acá puedo factorizar por 0,5. Me va a quedar 1 más la elasticidad 1, 1 más la elasticidad 2, 1. ¿Ya? Y bueno, entonces, dividido por 0,5 me queda 0 y paso restando el 1, entonces me va a quedar que la elasticidad, precio propio y precio cruzada va a ser igual a menos 1. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Ya, entonces, la elasticidad precio propio, yo la puedo sacar del enunciado. ¿Se acuerdan que les dije como qué significará que si aumento el precio del bien 1 en 5%, la cantidad demandada del bien 1 cae en un 15%? Esa es la elasticidad precio propio, porque estoy viendo, cambio el precio de 1 en cuanto varía la demanda de 1. ¿Ya? Entonces, con eso podemos calcular la elasticidad precio propio. Y de hecho lo vamos a hacer al tiro. La elasticidad precio propio va a ser igual a, bueno, no sé si del enunciado lo pueden ver al tiro, quizá. ¿Cuánto da? Parece que la elasticidad era como aumento en un 1% la cantidad de, o sea, la cantidad demandada, ¿sí? En cuánto disminuye o en cuánto varía mi precio, o sea, mi demanda. Sorry, de nuevo, aumento en un 1% el precio en cuánto varía mi demanda, ahí sí. Entonces, si lo aumento en 5 y varía en 15, ¿cuánto sería mi elasticidad? 3. Menos 3. Menos 3, ¿no es cierto? Entonces, ahora podemos reemplazar acá que la elasticidad de 1 a 1, eso ya lo tenemos, es menos 3. Más la elasticidad de 2 a 1 es igual a menos 1. ¿Ya? Pero la elasticidad de 2 a 1, o sea, la elasticidad precio cruzada, va a ser el cambio porcentual en la cantidad demandada de 2 ante un cambio porcentual en el precio de 1. ¿Ya? Entonces, a mí me están pidiendo eso, como, ¿cómo esperaríamos que reaccione la cantidad demandada del otro bien? O sea, en verdad me están pidiendo la elasticidad de 2, 1. ¿Ya? Entonces, eso me queda de 2, 1 igual a menos 1 menos 3. O sea, bueno, me queda más 3, como que resto 3 al otro lado. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto me da? 2. Superaré. 2, ¿no es cierto? Entonces, sí, se espera un aumento de un 10% en la cantidad demandada de 2. Espérense, sí. Porque si es que aumento el precio en un 5%, bueno, vamos a verlo paso por paso. Si aumenta P en 1%, entonces mi cantidad demandada de 2, vamos a ponerle X2, va a aumentar en 2%. Entonces, como me dicen en el enunciado que el precio varía en un 5%, si P aumenta en 5%, multiplico todo por 5. La cantidad demandada de 2 va a aumentar en 10%. ¿Ok? Sí. Ya, no se olviden de hacer esa multiplicación al final porque es como el puntaje de la conclusión. ¿Ya? ¿Alguna duda de la pregunta? Al menos yo no. Buenísimo. Tengo una duda en la elasticidad del 1 a 1. ¿Ya? ¿Es negativo porque dice que cae un 15%? Sí. Ah, ya. Eso. Porque acuérdate que, como te decía el ejemplo de Lucchetti y Carossi, como que si es que yo aumento el precio de Lucchetti, entonces mi consumo de Lucchetti va a disminuir, ¿cachai? Entonces por eso queda negativo. ¿Sí? Vale, sí.
Hola Roberto, no había visto que llegaste. ¿Te dio alguna duda? ¿O llegaste recién y no cachaste el ejercicio? ¿No? Ok, démosle con la 4 entonces. Dice, para Ulises, la utilidad de consumir de postre una torta o un helado son, bueno, U de la torta, vamos a escribirlo. La utilidad de la torta, 5. Este es para Ulises. Y la utilidad del helado es 2. Para su amigo Víctor, estas dos utilidades son V de la torta. Odio que sean como U y V porque según yo se parecen las letras, pero creo que se nota que son diferentes. Entonces, V de la torta es 100 y el V para Víctor, la utilidad de el helado es menos 50. ¿Ya? Después dice, es claro entonces que, 1, Víctor preferiría no comer helado. ¿Eso es verdad? ¿Es verdad que Víctor preferiría no comer helado? ¿Se acuerdan que yo les dije que la valoración, o sea, el número que yo le asigno a cada uno de los bienes es un número nomás, como que en verdad solo me sirve para ordenarlos con la misma persona, pero nada más que eso, ¿ok? Entonces, no me dice nada más, aparte de decirme que a él le da más utilidad consumir una torta que consumir un helado. Pero a Víctor, ¿ya? No lo puedo comparar con otra persona, ni decir que es un mal, ni decir que no quiere consumir helado, nada de eso, ¿ya? Simplemente es un número. Y por otra parte, tampoco se especifica la utilidad de no comer helado, solo se especifica la utilidad de comer helado. Yo no puedo decir que por ser negativo es una utilidad de no comer, no, nada que ver con eso. ¿Ok? Y después Ya. dice, entonces esa parte sería falsa. Y después dice 2, valora más la torta que Ulises, o sea que Víctor valora más la torta que Ulises. Eso, bueno, como les dije, se lo acabo de soplar, tampoco sería verdad, porque no podemos hacer comparaciones entre las utilidades de distintas personas. Yo no puedo comparar a Víctor con Ulises. Lo único que yo puedo hacer con los números que tengo es comparar a Víctor con Víctor y a Ulises con Ulises. Por ejemplo, si me dijeran, Ulises prefiere más como una torta por sobre un helado, sí, eso es verdad, porque él tiene más número en la torta, entonces para él le genera más utilidad y por ende sería como más valorado. ¿Ya? Pero hasta ahí es lo único que puedo decir. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, No, no. todo bien. Ya. Ya, me va a saltar esta que es como muy matemática. La hice muy paso a paso en la pauta, pero si alcanzamos a revisar al final, la revisamos. ¿Ya? Pero quiero hacer la última, creo, como los ejercicios, para llegar a algo más concreto. ¿Ya? Esta también es de agregación de Engel, así que es lo mismo que vimos antes. Así que también me la voy a saltar, pero de nuevo, si nos queda tiempo al final, feliz de hacerla con ustedes. ¿Ya? Pero más me interesa que hagan esto porque cosas así sí salen en las pruebas. Como las otras quizás, pero como que sí o sí les van a salir ejercicios como estos. ¿Ya? Dice, Federico tiene un consumo compuesto principalmente por dos tipos de bienes, libros y ropa, entre los cuales debe dividir su mesada ascendente a 100.000 pesos. O sea, tiene una mesada que es su M, que es 100.000 pesos. ¿Ya? Único ingreso con el que cuenta. Si bien le gustaría tener lo máximo posible de ambos tipos de bienes, debe decidir cuánto tiene de los dos, siendo el precio de los libros de 10.000, vamos a poner PDL igual 10.000, y el precio de la ropa de 20.000. Precio de la ropa, PR igual 20.000. Por lo anterior, tras un análisis, encontró que una unidad adicional de libros le entregaba una utilidad inversa a la cantidad consumida. Y por otro lado, una unidad adicional de ropa le entregaba el triple del inverso de la cantidad consumida. ¿Ya? Espérenme un segundo. Ya, chiquillos, ahora sí.
Entonces, tras un análisis encontró que una unidad adicional de libros le entregaba una utilidad inversa a la cantidad consumida, y por otro lado, una unidad adicional de ropa le entregaba el triple del inverso de la cantidad consumida. ¿Ya? Quizás suene como muy, no sé, como teórico el hecho de que ya una unidad adicional de libros le genera una utilidad inversa a la cantidad consumida, pero de ahí podemos sacar que la utilidad marginal de L va a ser uno sobre L, ya es como una utilidad inversa a la cantidad consumida. Entonces, el inverso de la cantidad consumida va a ser 1 sobre L. ¿Les hace clic eso? ¿Como que lo entienden? Sí. Sí, ya, buenísimo. A mí me pasa a veces que ya, como que, si es que, por ejemplo, si usted, para ustedes, si es que yo lo hago como, sí, obvio que se entiende, pero si es que ustedes se enfrentan al ejercicio solos, sin una pauta o sin que yo lo estuviera haciendo, quizás no se les ocurrirían estas cosas, y por eso es súper importante que hagan ejercicio, ¿ya? Ujú. Entonces, de la ropa sería lo mismo, o sea, sería 1 dividido en R, pero multiplicado por 3, ¿o no? Exactamente, súper. Pasa lo mismo con la utilidad marginal de la ropa, que sería 3 dividido en R, porque, porque te dice que una unidad adicional de ropa, o sea, la utilidad marginal, como que ya ahí cuando te dice una unidad adicional, le entrega una utilidad como que ya uno cacha al tiro que es utilidad marginal, dice, le entrega el triple del inverso de la cantidad consumida, o sea, 3 veces el inverso de la cantidad consumida, 3 por 1 sobre R, ¿ya? Y bueno, con la utilidad marginal de L y de R, podemos sacar la TMSS, tasa marginal de sustitución subjetiva, que va a ser 1 sobre L dividido en 3 sobre R, que va a ser lo mismo que R dividido en 3, ¿ya? Entonces me va a quedar R dividido en 3L como la TMSS, ¿ya? Y ahora vamos a buscar la optimalidad. ¿Se acuerdan que el óptimo, en este caso, como el R y el L óptimo, se van a encontrar donde la TMSS va a ser igual a la relación de los precios, ¿no es cierto? Hoy nunca leí las preguntas, como que, bueno, la A nos dice determina el óptimo de consumo, ¿ya? ¿Pero se acuerdan de eso de TMSS igual a la relación de precios? Sí, eso es de las demandas ordinarias, ¿o no? Claro, vamos a encontrar las demandas marshallianas por L y R, que es lo mismo que demanda ordinaria, ¿ya? Así que no se confundan. Pero sí, demanda ordinaria, demanda marshalliana. A mí se me quedó pegado el demandas marshallianas. Entonces va a ser igual a la relación de los precios, ¿ya? Como siempre hay que ser consistente, o sea, si yo calculé la TMSS como la utilidad marginal de L dividido en la de R, entonces los precios tienen que ser precio de L dividido en precio de R. Si hacen todo al revés, tiene que ser todo al revés. ¿Les va a dar lo mismo? Si lo hacen bien al revés, sí, ¿ya? Entonces, eso nos va a quedar R dividido en 3L igual a, el precio de L era 10.000, el precio de L era 20.000. Entonces, la relación al final nos va a quedar que R, pueden despejar cualquiera de los dos, ¿ya? Pero bueno, acá obviamente es mucho más fácil despejar R. Nos va a quedar 3L dividido en 2. Obviamente simplifiqué todos los ceros, ¿ya? Bueno, y con eso después, ¿qué hacemos? Nos vamos a la restricción presupuestaria, que va a ser, bueno, el 100.000, o sea, el M, va a ser igual a 10.000, el precio de L, por L, más 20.000 por R, ¿ya? L y R siendo las cantidades que consumen de cada uno de los bienes. Entonces, ahora podemos reemplazar ese R que tenemos acá en el R que está acá, ¿ok? Y si hacemos eso, nos va a quedar 10.000 L más, bueno, 20.000 por, bueno, 20.000 dividido en 2 por 3 sería 10.000. O sea, 30.000, sorry. 30.000 por L, ¿ya? Y eso tiene que ser igual a 100.000.
Y de ahí obviamente tienen que despejar el L, que les va a quedar 100.000 dividido en 30 más 10, 40.000. ¿Ya? Y así obtienen el L asterisco que yo lo calculé y da 2,5. ¿Ya? Y bueno, ¿ahí se ha terminado? No, aún no, porque solo hemos encontrado el L. ¿Ya? Y esto de acá no es el R. Ustedes tienen que reemplazar el L que obtuvieron para encontrar el L en esta ecuación que está acá. Entonces, ahora sí, podemos poner nuestro R asterisco va a ser igual a 3 por 2,5 dividido en 2. Y eso va a ser igual a algo así como 3,75. ¿Ya? Y ahora sí, el R asterisco va a ser 3,75. Y ahí sí determinaron el óptimo. ¿Ya? ¿Alguna duda de lo que hice? No, al menos yo no. Buenísimo, Ari. Gracias. Entonces, démosle con la B. Dice, si cambia el precio de la ropa y baja a 15.000, ¿cuál sería la nueva canasta? Entonces, ahora el precio de la ropa ya no va a ser 20.000, sino que va a ser 15.000. Ya vamos a tener un PR' y va a ser igual a 15.000. ¿Ya? Entonces ahora la optimalidad ya no va a ser R sobre 3L, acuérdense que eso era la TMSS. Ahora la vamos a igualar a la nueva relación de precios. Antes era 10.000 dividido en 20.000, ahora va a ser 10.000 dividido en 15.000. ¿Ya? Y la relación de precios entonces nos va a quedar 2. R igual a 2L. Ya, de nuevo eliminé todos los, o sea, no todos los ceros, ahora solo esos. ¿Ya? Y esa relación yo la llevo a mi restricción presupuestaria, que nos va a quedar 10.000 por L más los 15.000, que es nuestro nuevo precio, de R. Y eso tiene que ser igual al 100.000. ¿Ya? Y de nuevo reemplazo. 10.000 L más 15.000 por 2 L, eso, 30.000, ¿no es cierto? Y daría lo mismo. Ya, sí, es verdad. Este L va a dar lo mismo, porque el precio que yo varía es el de R, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ya, L va a seguir dando 2,5. Pero el R, ahora yo lo voy a obtener en base a esta ecuación. Entonces, mi R asterisco va a ser 2 por 2,5, va a ser igual a 5. ¿No es cierto? Sí. Entonces, mi L no cambia porque mi precio de L no cambió, pero mi R sí cambia. ¿Ok? Eso, ¿alguna duda de esta pregunta? No, todo bien. Ya, súper. Déjenme ver cuál de las dos que vienen es más entretenido. Vamos a hacer el 2. Dice, considera las siguientes preferencias. La utilidad de x1, x2 va a ser igual a el logaritmo natural de x1 más 2 logaritmo natural de x2 elevado a 0,5. Si el ingreso es m y los precios P1 y P2, obtenga las demandas ordinarias. Ordinarias, Marcelena, acuérdense, igual. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo mismo que antes. Ya vamos a partir de la base. Sorry. Que va a ser TMSS igual a P1 dividido en P2. ¿Ya? En este caso es como lo mismo que hicimos antes, pero sin números, como tan directos. ¿Ok? Entonces nos va a quedar la utilidad marginal de X1. ¿Cuánto va a ser la utilidad marginal de X1? ¿Saben derivar eso que está ahí arriba? Chiquillos, ¿saben derivar eso?
Estoy pensando. Lo mismo. Ya, o sea, ¿se les ocurre cómo se deriva? Onda como se baja el 0,5, Sí, se sí. multiplica por el logaritmo natural de x1 más 2. Es con regla de la cadena, ¿o no? Esa derivada. Sí, eso mismo. Ya, te queda eso. Y bueno, eso va a ser por la derivada interna, ¿no es cierto? Sí. Que una cosa. Ya, sí, como por la derivada interna y después se divide la utilidad marginal del x2 y todo eso. ¿Ya? Pero me van a creer que va a ser igual a x2 dividido en 2x1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo el logaritmo natural de x1 más 2 logaritmo natural de x2, todo eso se elimina, porque como queda dividido y queda en ambos lados, entonces se elimina. Y me queda simplemente eso. ¿Ok? Y eso lo vamos a igualar al precio 1 dividido en P2. ¿Ya? Y esa sería como nuestra primera parte del problema, y por otro lado tenemos el tema de la restricción presupuestaria. Entonces eso va a estar sujeto a que tienen que cumplir la restricción presupuestaria. P1 por X1 más P2 por X2 igual a el presupuesto. ¿Ya? Bueno, de arriba podemos despejar X2 y nos va a quedar P1 por 2X1 dividido en P2. ¿Ya? Y vamos a reemplazar en la restricción presupuestaria ese valor. Sí, déjenme ver una cosa, chicas. X2. Ya. Ya que yo encuentro que es, bueno, hay dos maneras de hacerlo, ¿ya? Como obteniendo X2 y X1 y reemplazando ambos en la restricción presupuestaria para obtener los dos valores, o obtener X1, por ejemplo, reemplazar y después con el valor obtenido volver a lo que estábamos antes y reemplazar de nuevo, que es lo que hicimos acá, por ejemplo, que nosotros ya teníamos algo que solo dependía de uno de los dos, por ejemplo, bueno, como que despejamos uno con respecto al otro, R igual a 2L, lo reemplazamos en la restricción presupuestaria y después nos daba que L valía 2,5. Entonces después con ese L volvíamos a este de acá y lo reemplazábamos ahí, ¿ya? A mi juicio eso conviene hacerlo cuando nos dan números o cuando son cosas muy, como que nos queda algo muy sencillo, como dependiendo de L. Por ejemplo, L igual a, no sé, P de X por M, no sé. Entonces, en ese caso sí, conviene como volver y reemplazarlo, ¿sí? Es fácil. Pero cuando nos quedan cosas más feas, como más grandes, quizás es más fácil reemplazar, o sea, como separar ambos, despejar ambos, en este caso X2 y X1, y reemplazar ambos en la restricción presupuestaria. ¿Ya? Vamos a hacerlo de la otra forma porque ya lo hicimos en la pregunta anterior, de la primera. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí tenemos X2 y X1 vamos a anotarlo acá abajo. X1 va a ser X2 por P2, como multiplicar esos, dividido en 2P1. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí como con esos dos valores? Sí. Ya, entonces ahora vamos a reemplazar en la restricción presupuestaria. ¿Ya? Vamos a tener que va a ser P1 por X1. Vamos a reemplazar primero el X2, ¿ya? P1 por X1 más P2, que se va a ir con este P2 de acá abajo, así que no lo voy a anotar, ¿ya? Más P1 por 2X1. Y bueno, simplemente
de espejo, y lo más importante es que el X solo puede depender del precio y del M, pero nunca va a depender del otro X o del Y, ¿ya? Como que nunca un bien, como la demanda marcelena de un bien va a depender del otro bien, de la cantidad del otro bien. Entonces me va a quedar M igual a, obviamente voy a tratar como de factorizar el X1, entonces me va a quedar P1 más 2P1. Entonces el X1 marshaliano va a ser igual al M dividido en 3P1. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Sí, ya. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el otro, o sea, vamos a reemplazar este. Ya, entonces ahora vamos a reemplazar X1, nos va a quedar P1, que se va a ir con ese P1, entonces no lo voy a anotar de nuevo. Entonces nos va a quedar X2 por P2 dividido en 2, más P2 por X2. ¿Ya? Y ahora de nuevo trato como de factorizar por X2, y me va a quedar P2 medios más P2. Entonces, el X2 marshaliano va a ser igual a 2/3 de M dividido en P2. Ya, y ahí tengo el X1 marshaliano y el X2 marshaliano, que son los que me piden en la A. Súper, ¿claro hasta ahí? Sí. Sí. Ya, bueno. La B dice, calcule la elasticidad de precio y precio cruzada para cada bien. Ya, primero vamos a calcular la elasticidad precio de la demanda como precio propio. Voy a poner acá B. Y primero elasticidad precio propio. Y ahora la elasticidad precio propio le dicen como elasticidad precio, ¿no? Voy a poner de la demanda para que quede más claro. ¿Ya? Y se calcula como, vamos a poner I, la derivada de la demanda de I con respecto al precio de I por el precio de I dividido en la cantidad demandada de I. ¿Ya? Y vamos a tener por un lado la elasticidad de 1, 1, y por el otro la elasticidad 2, 2. Entonces, ¿cuándo nos va a dar la derivada del X1 con respecto a P1? La derivada del X1 que está ahí arriba con respecto al P1. Fíjense que P está elevado a menos 1, entonces me queda menos afuera, por M dividido en 3, por P, y como tenía menos 1, ahora queda menos, o sea, menos 2. Como tenía menos 1, ahora queda menos 2, como está abajo, simplemente 2. ¿Ya? ¿Entendieron esa derivada? Sí. Buenísimo. Por P1 dividido en X1, y X1 es M, o sea, dividido en 3P1. Entonces, como se está dividiendo, lo pongo al revés. Ya, el M queda abajo y acá 3P1. Y ahora trato de simplificar todo lo que pueda. ¿Ya? Este M se va con este M. Aquí se me fue un P1. Ese sí. ¿Ya? Este P1 al cuadrado se va con este P1 y este P1. Y este 3 se va con este 3. Entonces simplemente me da menos 1. ¿Ok? Y después hago lo mismo con el 2, 2. Elasticidad 2, 2. De nuevo, la derivada de X2 con respecto al precio 2. Me va a dar algo parecido a lo de arriba. Menos 2/3 por M dividido en P al cuadrado. P2 al cuadrado. ¿Ya? Y eso por el precio 2 dividido en la misma demanda. Y de nuevo, lo pongo al revés. 2M por 3P2. Y de nuevo simplifico todo lo que pueda. Me va a quedar este 2 se va con este 2, este 3 con este 3, P2, P2, con este P2 cuadrado, y el M con el M, y de nuevo me queda menos 1.
¿Ya? ¿Alguna duda de la elasticidad precio propio? Entonces ahora démosle con la precio cruzada. Voy a mostrar cómo se calcula. La elasticidad de I, J va a ser la derivada de X sub I con respecto al precio de J por el precio de J dividido en X sub I. ¿Ya? No sé si se fijan, pero como que la derivada se da vuelta al lado para multiplicarla. Y bueno, en el caso de 1, 2, y en el caso de 2, 1 pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que las demandas marshalianas no dependen del precio del otro bien. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de X1, no depende de P2. Entonces la derivada daría 0 y por ende la elasticidad daría 0. Y lo mismo con el X2. El X2 solo depende de P2, no depende de P1, entonces también daría 0 porque la derivada sería 0. ¿Les quedó clara esa parte? Sí. Sí, ya, buenísimo. Y por último, la C dice, en base a sus resultados y sin calcular, explique qué debería suceder con las demandas si el precio del bien 2 aumenta en un 15%. ¿Ya? Entonces, si el precio del bien 2 aumenta en un 15%, lo primero que miramos es la elasticidad precio propio, o sea, en cuánto varía mi demanda por el bien 2. Entonces, el precio del bien 2 aumenta en un 15%, entonces la cantidad demandada del bien 2 va a disminuir en un 15% porque la elasticidad es menos 1. ¿Ya? Y por otro lado, la demanda por el bien 1 no va a variar porque la elasticidad precio cruzada es igual a 0. ¿Ok? ¿Se entiende la C? Sí. Si la elasticidad precio cruzado y tuviera como o sea, tuviera asignado un valor, obviamente disminuiría el precio de X1, ¿no? O sea, perdón, del... La demanda. Acuérdate Sí. que la elasticidad me dice cuánto varía la demanda al cambiar el precio. Y aumentaría, porque, por lo general, porque si el precio del bien 2 baja, la demanda del 1 aumenta. Si es que son sustitutos, por lo general. Ok. Ah, sí, lo de Luchetti y Carosi. Exacto, muy bien. ¿Ya? Chiquillos, si nadie más tiene dudas, creo que hasta ahí llegamos por hoy. Los otros ejercicios los pueden revisar en la pauta y son más matemáticos que otra cosa. Ya, de hecho, se los puedo mostrar. Ya, por ejemplo, este es muy matemático, como llevar al límite de las cosas, y aparte es de complemento, o sea, de sustitutos perfectos. ¿Ya? Y este es de agregación de Cornut, solo que la despejo de otra manera, pero es lo mismo, porque nos dan otros datos solamente. Y el ejercicio 3 es parecido a uno de antes. Sí, es parecido a uno de antes, solo que en vez de ser complementos perfectos, es sustitutos perfectos. ¿Ya? Eso. Entonces, si nadie más tiene dudas, hasta ahí llegamos por hoy. Que estén súper bien. Nos vemos.